Lo que estás a punto de escuchar destruirá todo lo que creías saber sobre la familia, la pertenencia y hasta dónde llegarán las personas para proteger a los inocentes. Esto no es solo otra historia del salvaje oeste sobre tiroteos y fiebres del oro. Es un relato que te agarrará el corazón y no lo soltará hasta la última palabra. Imagina esto, es 1884 en el implacable territorio de Montana, donde la ley era tan escasa como el agua en agosto y la decencia humana era un lujo que pocos podían permitirse. Una pareja sin hijos, con el corazón destrozado por años de pérdidas devastadoras y sueños rotos, se acerca a un granero en su recién adquirida propiedad. Esperan encontrar ganado, tal vez gallinas, quizá una mula terca demasiado vieja para vender. En cambio, descubren 5 niños abandonados, olvidados por el mundo, dejados a morir como carga no deseada en la oscuridad sofocante. Pero aquí está lo que te dejará sin aliento. Ese descubrimiento impactante no fue nada, absolutamente nada, comparado con lo que pasó cuando la ley decidió que esos niños eran propiedades para vender, no almas para salvar. Lo que siguió fue una batalla que desgarraría a toda una comunidad. Incendiaría edificios en la noche y obligaría a 2 corazones rotos a elegir entre su propia seguridad y la salvación de 5 inocentes que no tenían a nadie más para luchar por ellos. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo un simple acto de misericordia, abrir una puerta de granero, compartir una comida, ofrecer refugio, desata una guerra que amenaza con destruir todo lo que construyeron? ¿Cómo se convierte el amor en un delito castigado con la muerte? Y cuando todo el peso de un sistema corrupto cae sobre una familia que se atrevió a decir estos niños importan, ¿qué precio están dispuestos a pagar para demostrar que algunas cosas valen la pena pelear? Quédate conmigo, porque la historia del rancho Morrison desafiará todas tus suposiciones sobre la justicia, el coraje y lo que hace a una familia. Verás actos de crueldad estremecedora y heroísmo sorprendente. Verás cómo la gente común se vuelve extraordinaria cuando se la lleva más allá de su punto de quiebre. Descubrirás que a veces la fuerza más poderosa del mundo no es la violencia, la riqueza ni la autoridad política, sino la determinación inquebrantable de quienes se niegan a ignorar el sufrimiento. Pero me estoy adelantando. Antes de llegar al enfrentamiento explosivo, antes de ver volar las balas y arder los edificios, antes de presenciar a una comunidad unida contra probabilidades imposibles, déjame llevarte a esa mañana fatídica cuando el destino pendía de bisagras oxidadas y 5 pequeñas vidas esperaban en la oscuridad a alguien lo suficientemente valiente para entrar en la luz. Esta es su historia. Así es como una familia se forjó en el fuego, como el amor venció a la ley y como 5 niños olvidados cambiaron el curso de la historia de un territorio entero. ¿Estás listo para este viaje? Porque una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás. La puerta del granero gimió como algo moribundo, no por abandono, sino por el peso de los secretos que había sido obligado a guardar. Elizabeth Morrison se limpió las manos en el delantal mientras su esposo, Samuel, empujaba la madera desgastada. La luz de la mañana se filtró en la oscuridad mohosa como si fuera un juicio divino. Partículas de polvo danzaban en los rayos ámbar y el aire estaba cargado con el olor a heno viejo, moho y algo más, algo vivo. Habían comprado la propiedad Whitmore sin verla, desesperados por escapar del silencio sofocante de su hogar sin hijos en Kansas. El agente inmobiliario, un hombre de traje impecable con voz melosa y codicia en los ojos, había mencionado que el granero venía con algo de ganado para limpiar. Samuel asumió que se refería a gallinas, tal vez una mula vieja. No esperaba encontrar niños. 5 de ellos, acurrucados como muñecos rotos en un rincón, con las cabezas gachas y los ojos vacíos de un abandono que solo el mundo puede infligir. El mayor no tendría más de 12 años, el menor apenas 5. Todos en silencio, observando, esperando. Elizabeth contuvo un sollozo que no pudo liberar. El chico más alto, con el cabello rubio enredado con paja y las rodillas raspadas, dio un paso adelante, colocándose entre los demás y los extraños en la puerta. No habló, pero sus pequeños hombros se cuadraron con la rebeldía de alguien que aprendió demasiado joven que la protección es un lujo que uno mismo debe proporcionarse. Samuel, susurró Elizabeth, su voz apenas audible sobre el latido ensordecedor de su corazón. Pero Samuel se había quedado rígido, mirando la escena imposible frente a ellos.
Detrás, la voz de la gente continuaba con su letanía practicada sobre transferencias de escrituras y límites de propiedad, ajeno a la tragedia humana que acababa de revelarse. ¿Por qué hay niños en nuestro granero? La voz de Elizabeth se quebró al girarse hacia el agente. El hombre sonrió, frío y calculador como la luz de la luna en invierno. Dejados con la propiedad, señora. El dueño anterior murió debiendo más de lo que valía la tierra. Tenía a estos trabajadores manteniendo el lugar. No son parientes, solo vagabundos que recogió de la calle. ¿Trabajadores? La voz de Samuel llevaba el filo de un hombre que había visto suficiente del mundo para reconocer el mal cuando le sonreía. El agente se encogió de hombros con indiferencia practicada. Se suponía que serían transferidos con la venta del ganado. Pueden enviarlos a los campos de trabajo si quieren. Siempre hay alguien dispuesto a pagar por manos de ese tamaño, especialmente en las minas del norte. Elizabeth retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Venderlos? No son suyos para quedárselos, señora, dijo el agente, su tono insinuando que la conversación se volvía tediosa. Técnicamente, no pertenecen a nadie ahora. El Estado hace la vista gorda mientras nadie se queje demasiado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elizabeth podía escuchar su propio corazón, sentir el peso de 5 pares de ojos desesperados observándola desde las sombras y percibir el momento decisivo que definiría no solo ese día, sino el resto de sus vidas. No, dijo, la palabra emergiendo con una firmeza silenciosa. No vamos a hacer eso. Samuel estudió el rostro de su esposa, el mismo que había visto cuando enterraron sus sueños de hijos junto a 3 pequeños ataúdes. Cuando el doctor les dijo que no habría más oportunidades, ni más esperanzas. Pero esta vez, en lugar de derrota, vio algo diferente. Vio un fuego. Samuel entró al granero, sus botas crujiendo sobre el suelo cubierto de paja. ¿Tienen hambre, pequeños?, preguntó, su voz áspera por emociones que no podía nombrar. La niña más pequeña, con el cabello tan enredado que parecía musgo oscuro, asintió una vez, un movimiento apenas perceptible. Algo se rompió dentro del pecho de Elizabeth y se acercó a ellos como una sonámbula en un milagro. Dangan, dijo suavemente, extendiendo la mano al niño más cercano. Vamos a limpiarlos y darles de comer. Ninguno de los niños habló mientras los llevaba del granero a la casa. Comieron el pan de maíz y la leche que les puso delante como animales hambrientos, rápidos, silenciosos, agradecidos. Su silencio era ensordecedor, roto solo por los suaves sonidos de un hambre desesperada finalmente saciada. La niña de cabello oscuro fue la primera en encontrar su voz, un susurro tan ronco que parecía el viento entre hojas secas. No somos ladrones, señora. Él nos hacía trabajar por nuestra comida. Decía que si lo hacíamos bien, nos alimentaría bien. Luego murió. Y pensamos que también moriríamos. Elizabeth detuvo la mano en el trapo con el que limpiaba la mesa. ¿Cuál es tu nombre, cariño? La niña dudó, como si la pregunta misma fuera extraña. Rose, señora. Y estos otros están a mi cargo ahora. Señaló a cada niño por turno. Ese es Benjamin, el mayor. Luego vienen Joshua y Sarah, son gemelos. Y la pequeña es Mary. No habla mucho desde que pasaron cosas malas. Benjamin, el chico rubio que había hecho guardia en el granero, miró a Elizabeth con una intensidad demasiado vieja para sus 12 años. ¿Nos van a enviar lejos?, preguntó en un susurro. Elizabeth se arrodilló junto a su silla, poniéndose a su altura. No hoy, ni nunca, si tengo algo que decir al respecto. Algo brilló en los ojos del niño. No era esperanza, todavía no, pero la más leve posibilidad de que algún día se permitiera existir. Samuel, desde la puerta, observaba todo desarrollarse. Recordó el peso de esos pequeños ataúdes. Recordó a Elizabeth llorando hasta el agotamiento noche tras noche. Recordó el silencio aplastante que había cubierto su hogar como polvo sobre muebles abandonados. Pero esa noche, su cocina vibraba con vida. Una vida asustada, frágil, pero vida al fin.
Salió al porche mientras el crepúsculo pintaba el cielo de púrpura y oro. Las mismas estrellas que habían presenciado su dolor ahora miraban algo diferente, algo que se sentía peligrosamente cercano a una bendición. Detrás de él, una risa tentativa brotó de la cocina, débil e incierta, pero real. Pero Samuel había vivido lo suficiente para saber que la paz era frágil en un mundo construido sobre la crueldad. Lo sentía en sus huesos, en la forma en que el viento nocturno traía más que solo el olor de la lluvia que se acercaba. El agente no se había marchado derrotado. Había retrocedido para planear, y los hombres que comerciaban con la miseria humana no tomaban a bien que les robaran su propiedad, ni siquiera por misericordia. La guerra se acercaba. Samuel solo no sabía cuándo.